Dios los bendiga en este domingo 3 de mayo del 2020. Gracias a Dios por un nuevo día, una oportunidad. Quiero animarlos como el Espíritu Santo me animó. Quiero darle gracias a Dios porque las redes sociales bien usadas son de bendición y en esta pandemia global, en esta emergencia sanitaria, ya no tenemos que ser los mismos. Edith ya no es la misma. Sabemos que hemos escuchado muchas veces que Dios hace una parte y nosotros hacemos otra. Y es una realidad que muchas veces nos cuesta ejercer y es una realidad que muchas veces el enemigo usa para impedir que nosotros recibamos la bendición. Yo quiero darle gracias a Dios porque realmente en esta pandemia global, los que seguimos creyendo, los que seguimos fortalecidos en la fe, yo quiero decirles que seguir creyendo no es que no te pase nada, que no tengas lucha, que no tengas prueba, que no tengas dificultades, sino al contrario. El creer habla de que por más dificultad, por más situaciones, sabemos que Dios es todopoderoso y que puede hacer lo que nadie puede hacer. Cuando yo hablo de Dios, también estoy hablando de Jesucristo y del Espíritu Santo. Estoy hablando de este evangelio poderoso el cual Dios nos dio para que podamos transitar, para que podamos vivir conforme a su voluntad. Realmente yo siempre digo que no predico lo que no vivo, sino lo que vivo. No es cuánta Biblia sepamos, sino cuánta Biblia vivamos. Por eso yo me derrito de amor cada vez que nuestro Señor Jesucristo, y yo siempre digo que mi Biblia está en rojo, porque está marcado, está diferenciado, y realmente cuando llega Jesús a nuestras vidas, marca la diferencia. Sabemos que es una lucha continua hasta que partamos de esta tierra contra el bien y el mal. Sabemos que el enemigo siempre va a tratar de que nosotros dudemos, de que no creamos, de que por tal o cual situación que estamos viviendo, siempre está tratando de impedir que nosotros recibamos la bendición. Y hay una parte, y es lo que te quiero animar en este día, que se tiene que activar en ti. Hay una parte que nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo obrar. Allí en una situación donde un papá, muchos lo han escuchado, pero hoy un poquito para que traigamos a memoria, está hablando Jesús de una situación muy triste, de una situación que estaba preocupando mucho y que estaba entristeciendo no solamente el corazón de ese papá, sino que estaba produciendo en ese muchacho malestares, donde los comportamientos lo estaban separando de la relación de su papá y del entorno. Y así es el enemigo. Satanás vino a hurtar, matar y destruir y usa muchas cosas. ¿Verdad? Porque la Biblia nos enseña que hay un ejército celestial y un ejército demoníaco. Habla de principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. No podemos desconocer el mundo espiritual, pero también tenemos que reconocer situaciones donde tenemos una oportunidad. Muchas veces vemos la lucha y la prueba como una situación en la cual no podemos avanzar. Pero una lucha, una prueba, donde allí hay algo imposible, es una oportunidad de recibir el milagro. Yo quiero en el nombre de Jesús animarlos, animarlos a cada uno de ustedes, que realmente podamos creerle a Dios. Porque hay situaciones que si creemos vamos a recibir la victoria. Y si no creemos, esa situación, en vez de ayudarnos a crecer espiritual y físicamente, nos va a detener. Esta situación trató de detener a este papá, también de detener a este muchacho. Pero este papá se detuvo, y es lo que yo quiero en el nombre de Jesús que ustedes hagan. Que si están escuchando esta transmisión, se detengan un poquito y comiencen a ejercer desde una acción de fe, una actitud que cambie y que marque la diferencia para que ese milagro ocurra. Ese papá se detuvo para hablar con Jesús. Qué bueno que en estos tiempos de pandemia nosotros estemos dispuestos a escuchar a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Él se detuvo y se detuvo porque ya conocía y había escuchado de quién era Jesús, pero quería experimentar. Yo siempre digo que, como dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
Yo recuerdo que muchas veces había escuchado de Jesús, pero cuando realmente tuve un encuentro con Jesucristo, cambió. Este papá tuvo un encuentro con Jesucristo, no solamente lo tuvo él, porque yo siempre digo que representamos la familia. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con Papito Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, ese encuentro que cambia tu vida, que cambia mi vida y que te hace reconocer la identidad de hijos y comenzás a vivir una comunión directa con Papito Dios, comenzamos a vivir la plenitud de hijos. Y este papá se acercó a Jesús, y yo siempre digo, como dijo Jesús, el que a mí viene yo no le echo fuera. Cuando nosotros realmente disponemos nuestro corazón de buscar a Jesús, nuestra vida cambia. Lo que es imposible se hace posible. Comienza a solucionarse todo. Yo siempre digo que con Jesús hay un final feliz. Y quiero recordarte el pasaje. Allí en Marcos capítulo 9, habla de que Jesús sana a este muchacho endemoniado. Y acá vemos, ¿verdad?, las artimañas y el mundo espiritual y la etiología espiritual que tienen las enfermedades y muchas cosas que pasan es producto de una lucha espiritual, de una guerra espiritual y un enemigo que está derrotado en el nombre de Jesús, pero que siempre está tratando de hacer de las suyas con nosotros. Y nosotros también somos más que vencedores en Jesús y tenemos esa autoridad para vencer toda artimaña del enemigo. Le cuenta un poquito el papá a Jesús en el verso 22 y le dice, y leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Realmente este hombre, este papá, yo siempre digo que un papá, una mamá hace todo por un hijo, y por eso nosotros que estamos confiando y creyendo, tenemos que representar nuestro hogar por nuestra descendencia, y hay cosas que se van a ganar solamente en el terreno espiritual. Seguramente este papá consultó a los médicos, consultó muchas cosas. Yo no reniego de la ciencia ni de los médicos, yo siempre digo que Dios usa a cada uno, pero no podemos desconocer que muchas cosas no las van a curar los médicos. Muchos diagnósticos no lo tienen los médicos. Acá vemos un diagnóstico que le hace Jesús a este muchacho. Y bueno, nosotros sabemos que Jesús puede hacer todo, pero capaz que hoy estás como este papá, aún conociendo a Dios y aún sabiendo el poder de Dios, la plenitud que tiene Dios en su gran amor y misericordia, le decís, si puedes hacer algo. ¡Wow! ¿Cuántas veces nosotros, conociendo a Dios, viviendo milagros en diferentes áreas de nuestra vida, viene algo para tratar de detenernos y le decimos, si podés hacer algo? Yo quiero recordarles que Dios puede hacer todo. El problema no es Dios, no es Jesucristo, el Espíritu Santo, el problema somos nosotros. El problema es que muchas veces la incredulidad y la duda bloquea nuestra mente, nuestro corazón. Yo quiero animarlos en el nombre de Jesús para que podamos declarar confiadamente. Y por supuesto, miren lo que le dice Jesús con esas palabras sabias, no dejando de hacer su parte, sino permitiéndole al papá que hiciera su parte. Yo quiero decirte que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios está esperando una acción de fe. Dios está esperando que digamos, te creo, yo sé que vas a cambiar mi matrimonio en el nombre de Jesús. Yo sé que me vas a sanar. Yo sé que por más diagnóstico, tú me vas a sanar, papito Dios. Yo sé, Señor Jesús, que tú vas a cambiar mi lamento en baile. Yo sé que mi hijo, mi hija sale de ese vicio, de esa situación, de esa enfermedad. Yo sé que mi descendencia va a recibir el milagro. Yo sé que esa situación económica no me va a matar porque tú eres un Dios de providencia. Dios necesita, miren, este encuentro de Jesús y el papá, en ese diálogo, en esa comunicación, tuvo que haber algo para que generara el milagro. Y ¿sabe qué? Dios está siempre dispuesto a hacer el milagro, pero nosotros necesitamos movernos en fe. Bueno, Jesús le dijo en el verso 23, y esto es para nosotros hoy. Esto es para Edith, para que Edith pueda seguir conquistando, recibiendo los milagros, recibiendo los imposibles, porque Dios nunca se equivoca. Y dice, Jesús le dijo, en mi Biblia está en rojo, y si está en rojo, palabras mayores. Lo que está en rojo está hablando, ¿verdad?, de esa diferencia, porque es Jesús. Nosotros sabemos que
que no podemos dudar de lo que Jesús ha establecido. Es Jesús, nuestro Señor y Salvador. En Él está la verdad, la vida. Él es nuestro Señor. Tenemos que confiar. Le dijo, como nos está diciendo a nosotros, si puedes creer, al que le cree, todo le es posible. Por eso yo vengo a animarte, yo vengo a alentarte, yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que eso todavía no se ha resuelto, que todavía ese milagro no ocurre, y no porque Dios no lo quiera hacer, sino porque necesita que nosotros creamos. Si puedes creer, al que le cree todo le es posible. ¡Wow! Tenemos que creerle a Dios. Creer a Dios es saber que Él puede hacer todo por nosotros, que no hay nada imposible. Tener la seguridad que sus promesas son sí y amén. Creerle a Dios es saber que por más que no vemos, hay algo que Dios ya determinó para nosotros, y lo creo, lo voy a recibir. Por eso en el nombre de Jesús yo quiero animarlos. En todo lo que estamos viviendo, no solamente en esta pandemia global, sino en situaciones donde Dios quiere glorificarse. Yo quiero que allí donde estés, en lo que tú has estando preparándote para recibir ese milagro, lo que tú has atravesado, lo que estamos atravesando, que podamos detenernos como se detuvo ese papá. Si bien al principio, ¿verdad?, él dudó, porque le dijo, si puedes hacer algo, ¿cómo no va a poder hacer algo Dios? También en su necesidad y en todo lo que estaba viviendo, reconoció la duda. Hay que reconocer que muchas veces dudamos. Dios puede hacer todo por nosotros. Por eso quiero animarlos que podamos creerle a Dios ahí, en esa situación donde Dios está permitiendo. Yo siempre digo que Dios permite situaciones para darnos una oportunidad para ver su gloria. Por eso en el nombre de Jesús, agradeciendo a Dios por este mensaje de su palabra, de aliento y esperanza, que hoy, mensaje de su palabra, de aliento y esperanza, que hoy domingo 3 de mayo del 2020, en medio de esta pandemia global, en esta emergencia sanitaria, y en medio de todo lo que Dios está permitiendo que nosotros pasemos para hacer milagros, que podamos, como este papá, creer. Él le dijo a Jesús, creo, ayuda mi incredulidad. Y es lo que nosotros necesitamos. Tenemos que reconocer que muchas veces somos incrédulos en vez de creyentes, que muchas veces permitimos que una u otra circunstancia nos haga dudar. El problema no es Dios, no es Jesucristo, el Espíritu Santo, sino muchas veces el problema somos nosotros, que confundidos, desesperados, desanimados, entramos en eso que el enemigo muy atustamente nos quiere hacer entrar, y estamos como ese papá. Pero ese papá, a pesar de, como Edith, a pesar de, se acercó a Jesús. Por eso después es algo glorioso cómo ese encuentro con Jesús cambia a ese papá, porque le dice, ¿verdad?, en el verso 24 a Jesucristo, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Bueno, es lo que yo quiero que nosotros hagamos para recibir los milagros. Es lo que yo te estoy animando, que podamos decir, creo, yo te creo, creeré. Así que los animo. Muchas gracias a cada uno de ustedes que se están comunicando por este medio, y que podamos a través de este mensaje ser libres en el nombre de Jesús de toda incredulidad y poder recibir los milagros. Vamos a adorar a Dios, vamos a alabar a Dios, y que hoy también, como ese papá, clamemos declarando, creeré. ¿Cuántos en este día se animan? Creeré. Creeré. Vamos, como ese papá, creeré. Vamos, en el nombre de Jesús, levántate en fe. Como esa mamá, como ese papá,
como todos los que nos están escuchando y mirando por esta transmisión, como ese hombre, como esa mujer de Dios que hoy se ha levantado, cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado en abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, ya la puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y las montañas, oh, que hoy esa montaña que se encuentra frente a ti, tú sabes y tienes la convicción que en el nombre de Jesús Dios va a hacer ese milagro y esa montaña se va a mover. Como ese papá que a pesar de que él estaba confundido, que él estaba atormentado, él en su corazón le dijo a Jesucristo: creo, ayuda a mi incredulidad. Oh, sí, Señor. ¿Cuántas veces parece todo que ya no está, que no va a haber un final feliz, como que ya es el final? Pero ahí es donde el Señor te anima, es ahí donde Dios quiere hacer ese milagro. No te detengas, no se detengan, hay que continuar. Dios no ha terminado contigo ni conmigo. Gracias. Que hoy tu fe te haga levantar, esa fe en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo. Hay que avanzar, hay que olvidarse de todo aquello que el enemigo ha tratado de impedir. Que hoy nosotros recibamos ese milagro. Vamos, creeré. Oh, creeré, creeré, creeré. Yo quiero ser como ese papá que en ese encuentro con Jesús le dijo: yo creo, ayuda a mi incredulidad. Vamos, cuando nosotros empezamos a decir creeré, algo ocurre en el mundo espiritual. Y las palabras que vendrán tratando de apagar el fuego que hay en ti, las debes de olvidar. Vamos, Dios está a nuestro favor. No te detengas, Cedí, no te detengas, no se detengan en el nombre de Jesús. Si Dios está a tu lado, lo tienes todo, lo necesario, aleluya, para levantarte y creer. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Oh, creeré, creeré, creeré. Oh, yo creo. Vamos, es personal, es muy personal. Dios quiere bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Dios quiere hacer ese milagro. Tú representas tu familia. Vamos, hay bendiciones para tu casa, para tu descendencia en el nombre de Jesús. Vamos, yo creo, vamos. Confía, tenemos que confiar. Oh, aleluya. Vamos. Si puedes creer, al que le cree todo es posible, le dijo el Señor Jesús. Es igual, no ha cambiado. Dios quiere hacer milagros, pero oh, creeré, creeré, creeré. Oh, yo creo. Vamos, es personal, es muy personal. Dios quiere bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Dios quiere hacer ese milagro. Tú representas tu familia. Vamos, hay bendiciones para tu casa, para tu descendencia en el nombre de Jesús. Vamos, yo creo, vamos. Confía, tenemos que confiar. Oh, aleluya. Vamos. Si puedes creer, al que le cree todo es posible, le dijo el Señor Jesús. Es igual, no ha cambiado. Dios quiere hacer milagros, pero necesita nuestra fe. Confía, 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 confía. Es lo que yo te quiero decir. Es lo que el Espíritu Santo me ha enviado a decirles. Creeré, creeré. Oh, creeré, creeré. Yo sé que Dios puede traer la misma sanidad que trajo en ese muchacho, la misma victoria que le dio a ese papá. Yo lo creo así, que Dios está sanando, que está restaurando, que está prosperando, que está trayendo salvación en el nombre de Jesús. Y que tenemos que declarar, creeré. Santo Espíritu de Dios, oh, yo creeré.
Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere escuchar de Edith y de cada uno de ustedes. Yo te creo.